Al pensar en una necesidad, normalmente pensamos en estrés. O si es una necesidad urgente de vida o muerte, podemos llegar a pensar en tristeza. A lo mejor necesitamos donadores para algún familiar y el hecho de que no haya una respuesta puede generar tristeza en nosotros. Pero en cualquiera de estas situaciones, siempre hay gente que se acerca a nosotros. Si nos ve con el ánimo decaído, llega y nos dice: ánimo, adelante, no pasa nada, hay que echarle ganas. Pero cuando estamos en ese tipo de situaciones, escuchar esta palabra normalmente hace que nos molestemos. Sobre todo si la persona que viene a nosotros no tiene una necesidad como la de nosotros. O creemos que no entiende mi necesidad. Sin embargo, esto dice el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 4, y la versión internacional traduce los versículos de 4 al 7. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este último versículo lo conocemos bien, sobre todo si en algún momento de nuestra vida eclesial hemos participado en las actividades del esfuerzo cristiano. Y muchas veces nos apegamos a este versículo, a esta paz que sobrepasa todo entendimiento, pero ignoramos ese ligado que hay, esa y la paz. Significa que hay algo atrás, y lo acabamos de leer. Esta paz que sobrepasa en todo entendimiento viene como consecuencia de lo que el apóstol Pablo ha dicho anteriormente. Y es precisamente con esto que a veces nos molesta, cuando estamos tristes, cuando estamos necesitados. Alégrate. Pero en esta ocasión, la persona que nos está animando a alegrarnos, a orar y a pedir dando gracias a Dios, es Pablo, el apóstol Pablo. Y no lo está haciendo desde la comodidad de su sala, desde un lugar tranquilo, desde, no sé, a lo mejor un café que hubiera. No, lo está haciendo desde la cárcel. Pablo estaba encarcelado mientras le decía a los filipenses que estaban en medio de persecución y de algunos problemas sociales, les estaba diciendo: alégrense en el Señor. En esta porción, Pablo no está negando la necesidad, ni el que estemos en medio de una prueba, pero nos da la solución para poder hacerle frente. La mejor medicina contra el estrés y la ansiedad en medio de esta pandemia y de cualquier periodo difícil es alegrarnos en el Señor. Pablo sabe que no es fácil, y es por esto que lo repite y agrega: insisto, alégrense. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues lo podemos hacer porque estamos en el Señor, porque vivimos en Él y por Él. Y esto lo demostramos siendo amables con todos. El apóstol Pablo no dice que nuestra amabilidad sea evidente con el que me cae bien, que mi amabilidad sea evidente con mi familia o con alguien que quiero. El apóstol Pablo dice que nuestra amabilidad debe ser evidente ante todos. Y esto no es porque busquemos que sea evidente. No es porque vayamos por la calle buscando, pues ahora en la era moderna, hacernos virales por alguna buena acción. No significa esto. Significa que mi vecino, aun y que no se lleve bien conmigo, él sepa que en un momento de necesidad, que en un momento de crisis, puede acudir a mí, puede tocar a mi puerta, pedirme una oración, pedirme algún auxilio de cualquier tipo,
y yo le extenderé la mano de la manera en la que me sea posible. O también con un hermano en la fe que tal vez no congeniamos mucho, porque somos muy diferentes, pero somos hermanos en la fe y él sabe que en tiempo de necesidad, que en tiempo de tristeza, puede acudir a mí por un consejo, por consuelo o simplemente por alguien que le escuche, que le aconseje en la palabra. Él puede acercarse a mí sin ningún problema. A esto se refiere con que nuestra amabilidad sea evidente. Después de esto, de ser amables y que sea evidente de forma natural ante todos, entra la oración con ruego y acción de gracias como respuesta a esta necesidad. No hay que inquietarse, o como dice la versión Reina Valera, afanarse. Hay que dar a conocer a Dios nuestras cargas, pero descansar en Él. En este momento, y seguramente en muchos otros, ha habido necesidad entre nosotros, pero también siempre hay algo por lo cual dar gracias. Una de ellas, la más importante, la salvación de Dios y la victoria de su Hijo sobre el pecado. Es después que entendemos y aplicamos esto que podemos entender este último versículo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no solo esto, sino que guarda nuestro ser, viene precisamente de alegrarnos en el Señor, de depositar nuestras cargas en Él, de hacer lo que nos corresponde, lo que está en nuestras manos, pero siempre dejando que de Él venga el resultado, que de Él venga la respuesta. Así que hermanos, alegrémonos en el Señor, hagamos su amor evidente a todo aquel que nos rodea e intercedamos los unos por los otros, pero siempre dando gracias a Dios por lo que nos ha dado y descansando en Él en todo momento, para poder entonces disfrutar de esta paz que solo Dios da. En tiempos de necesidad, siempre, primeramente, agradezcamos a Dios y no dejemos de orar, confiando en su respuesta y en lo perfecta que es su voluntad. Que el Señor los bendiga.